Hola, buen día a tothom. Estamos en el mes de agosto y como ya sabéis hemos dejado de reflexionar sobre el patriarca Abraham con la lectura de Génesis para tratar el resto de domingos del mes otros temas de libre elección de los predicadores. La primera reflexión fue el primer domingo de mes, fue a cargo de nuestro hermano Marcelo y se basaba en la armadura de Dios, en los textos de Efesios 6, versículos del 10 al 20. El pasado domingo fue nuestro pastor, Jonathan, el que nos habló de que Dios lucha por nosotros, haciendo referencia al texto de Éxodo 14, 1 al 14. Y yo no basaré mi reflexión en ningún texto específico o concreto, sino que iré desglosando versículos de la Biblia sobre el tema que trataré, para que no hable yo, sino que hablen ellos. Si miramos la televisión o el resto de medios de comunicación de cada día, veremos que casi todos son malas noticias. Aumentan los contagios por la COVID, aumentan las agresiones homófobas, la violencia de género, los desastres ecológicos, los accidentes de tráfico, el paro. En contraposición a esto, yo os traigo una buena noticia. La buena noticia es el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio del Reino de Dios. Si miramos el origen del nombre Evangelio, lo buscamos, por ejemplo, en Wikipedia, en la Enciclopedia Libre, encontramos que Evangelio deriva del latín Evangelium y este a su vez del griego Evangelion, que quiere decir buena noticia, eu de buen y angelion mensaje. Originalmente designaba la recompensa que daban al mensajero portador de buenas noticias y por extensión pasó a designar la buena noticia o la noticia anunciada. Casi siempre en el Antiguo Testamento, en la Antigüedad, se utilizaba esta palabra para anunciar victorias militares. El cristianismo utiliza también el término evangelio para expresar que una realidad es comunicada y que provoca alegría a quien la recibe. Para los cristianos, el evangelio es la buena noticia de la salvación de Dios, anunciada y realizada por Jesús de Nazaret, el Señor, el Mesías, el Hijo de Dios. Evangelio equivale, pues, al conjunto del mensaje cristiano. Los evangelistas no usan el término evangelio, me estoy refiriendo a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para indicar los libros que ahora conocemos como evangelios. En el pensamiento de los autores del Nuevo Testamento, el término contiene un significado triple. Designa en primer lugar el anuncio de Jesús sobre el reino de Dios. Después pasa a designar toda la vida de Jesús y su mensaje. La persona de Jesús es la buena noticia que hemos de anunciar. Más adelante, entrado el siglo II, el término evangelio indica los textos que resultan de organizar el material de la tradición sobre lo que Jesús dijo e hizo. El objetivo de los 4 evangelios es, pues, ofrecer a los lectores una presentación de los eventos principales que configuran la vida y la obra de Jesús, y movernos así a vivir de acuerdo con su mensaje. ¿Por qué hablaros del Evangelio? En la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículos del 3 al 17, está escribiendo a los cristianos que sufrían persecución por sus creencias y dice así: ¿quién podrá haceros daño si vosotros os empeñáis siempre en hacer el bien? Pero incluso si por actuar con rectitud habéis de sufrir, dichosos vosotros, no tengáis miedo a nadie ni os asustéis, sino honrad a Cristo como Señor en vuestros corazones. Estad siempre preparados para responder a cualquiera que os pida razón de la esperanza que tenéis. Pero hacedlo con humildad y respeto, portaos de tal modo que tengáis tranquila la conciencia, para que quienes hablan mal de vuestra conducta como creyentes en Cristo se avergüencen de sus propias palabras. Es mejor sufrir por hacer el bien, si así lo quiere Dios, que por hacer el mal. Estad siempre preparados para responder a cualquiera que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros. Este es el motivo de la reflexión de hoy. El dar respuesta a aquellos que nos piden por qué razón tenemos esta esperanza. Los que nos preguntan dónde está Dios cuando hay una catástrofe, a los que se hacen cruces de que nosotros seamos creyentes, a los que niegan el pecado, a los que niegan a Dios. ¿Cuál es nuestra esperanza, pues? Hay infinidad de textos bíblicos donde aparece la palabra esperanza. Solo tenemos que mirar en una Biblia con concordancias para ver que es así. En la mía hay 78 entradas que corresponden a otros tontos versículos. Yo he elegido estos para explicarlo.
El primero está en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 11 a 13, y dice así: Así pues, vosotros, que no sois judíos y que sois llamados incircuncisos por los judíos, que circuncidan al hombre en el cuerpo y se llaman a sí mismos circuncidados, recordad que en otro tiempo estabais sin Cristo, separados de la nación de Israel y que no teníais parte con los pactos ni en la promesa de Dios. Vivíais en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora, unidos a Cristo Jesús por la sangre que Él derramó, vosotros que antes estabais lejos, ahora habéis sido acercados. También en la epístola del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 1, versículos del 1 al 3, nos dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, enviado por Él para traer a la fe a los que Dios ha escogido, para que conozcan la verdad de nuestra religión, que está basada en la esperanza de la vida eterna. Dios, que no miente, prometió esta vida desde antes que el mundo existiera. Y ahora, a su debido tiempo, nos ha dado a conocer su mensaje por medio de la predicación que me ha sido confiada por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿De qué pues estamos hablando? Estamos hablando de la esperanza de la vida eterna. Estas son palabras de Jesús que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24. Os aseguro que quien presta atención a mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no será condenado, pues ha pasado de la muerte a la vida. O en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no quiere creer en el Hijo no tendrá esta vida, sino que recibirá el terrible castigo de Dios. En resumen, esperamos la vida eterna, esperamos ser absueltos en el juicio final y esperamos resucitar como nuestro Señor Jesucristo para estar por siempre alabando a Dios en su presencia, por toda la eternidad. Alguna vez, cuando he respondido sobre la esperanza que existía en mí, o que hay en nosotros los cristianos, y como siempre para hacerlo me he basado en la Biblia, alguna respuesta adversa ha sido la de poner en duda la palabra de Dios, es decir, la Biblia. Creo que son excusas de mal pagador, para no profundizar más en la verdad. Y espero que sea por ignorancia. Y es por eso que me voy a detener un poco en hablaros de la inerrancia de la Biblia y su autoridad, de cómo ha llegado hasta nosotros, por qué es fiable, del por qué el Evangelio es poder de Dios para salvación. La inerrancia de la Biblia y su autoridad. Las lenguas bíblicas, o lenguas orientales, que conciernen a la Biblia son el arameo, el hebreo y el griego helenístico. Todo el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, menos algunas pequeñas secciones que están en el arameo, en el libro de Jeremías, en el Daniel, algunos capítulos de Esdras, y algunos libros de la versión griega de los 60, estos últimos libros llamados deuterocanónicos, y recogidos en el canon católico, están excluidos del canon hebreo y de la Biblia protestante. El Nuevo Testamento está escrito en griego llamado koiné, o común, era la lengua hablada. En el Antiguo Testamento se narra la relación de Dios con el pueblo elegido, los judíos, y allí están las promesas y profecías que se cumplen con la venida de Cristo y narradas en el Nuevo Testamento. A pesar de tener dos partes, la Biblia es un todo con una enseñanza, el plan de Dios para la salvación. El Antiguo Testamento consta de 39 libros, los 5 del Pentateuco, que son la Torá, que tienen los judíos, y que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que están escritos por Moisés. Después hay 21 libros proféticos, empezando por Josué y terminando por el profeta Malaquías, y 13 escritos donde encontramos los Salmos, Proverbios, Job, etc. El Nuevo Testamento consta de 27 libros, los 4 evangelios, los Hechos de los Apóstoles, 14 cartas de Pablo o epístolas y 7 cartas más, una de Santiago, 2 de Pedro, 3 de Juan, una de Judas y por fin el Apocalipsis. Si alguien quiere derribar un edificio de 2 pisos, lo que hará será destruir el primero para que el segundo caiga solo. Es por eso que trataron de poner en tela de juicio la inerrancia de la Biblia, empezando por el Antiguo Testamento. Esto no pasó hasta el siglo XIX. Hasta el siglo XIX la Biblia era un todo y nadie la ponía en tela de juicio. Pero en el siglo XIX un alemán, Julius Wellhausen, planteó una cosa que se haya llamado la hipótesis documentaria.
Se basó para hacerlo en errores de transcripción, en que la escritura no existía en la época de Moisés, en la repetición de episodios, en el que a Dios se le daban nombres diferentes, equivalentes a escritores diferentes, que el monoteísmo era posterior al politeísmo, etc. Esto podía hacer dudar a la gente del siglo XIX, pero en la arqueología del siglo XX, que es una ciencia, la arqueología ha sido despiadada con esta teoría y la ha dejado en papel mojado. Sin embargo, en casi todos los seminarios teológicos católicos se continúa enseñando esta teoría, aunque está totalmente desacreditada. ¿Por qué? ¿Por pereza intelectual? ¿Por mala fe? ¿O para introducir la necesidad de una autoridad eclesiástica que te diga qué dice la Biblia? Si hablamos del Nuevo Testamento, los que quieren quitarle veracidad y validez aducen que son documentos tardíos. Es por eso que os daré algunas curiosidades. La primera biografía de Mahoma, que ha llegado hasta nosotros, se escribió 300 años después de su muerte. La primera biografía de Buda fue 500 años posterior a su muerte y nadie la duda. La primera biografía de Jesús, que es una parte del Evangelio de Mateo, descubierta en el papiro Tiede, está escrito en escritura herodiana, está fechado por la paleografía, que es otra ciencia, en los años 40 y 50 después de Cristo, es decir, unos 10 años después de su muerte y de su resurrección. Por poneros un ejemplo de la veracidad de la Biblia, si hoy alguno de nosotros dijera que en la guerra del Golfo los que ganaron fueron los iraquíes, todo el mundo se le echaría encima y le diría, no, eso no es cierto, los que ganaron fueron las tropas de Estados Unidos. Fijaos qué hubiera pasado si hubieran contado una mentira cuando los discípulos de Jesús dijeron que Jesús había resucitado y habían encontrado la tumba abierta. Los judíos ya se preocuparon de decir que había sido robado el cuerpo, pero no se sostuvo. ¿Por qué? Porque hubieron multitud de testigos que vieron a Jesús resucitado. Algunos incluso los tocaron, como Tomás, porque no lo creían. Fijaos, pues, que todos los escritos del Evangelio y del Nuevo Testamento fueron escritos muy tempranamente, en el primer siglo. Y esto significa que había gente con vida que podía testificar, porque habían sido testigos de la resurrección de Cristo. Y nadie lo puso en duda. Nadie. Ningún documento, lo que quería decir ahora es que ningún documento ni de la Edad Media ni de la Edad Antigua ha llegado en tan buenas condiciones o se transmite en tan buen estado de conservación como los Evangelios. Por ejemplo, la Guerra de las Galias, que yo cuando hacía latín y estudiaba me tocó traducir, estaba escrita por Julio César entre los años 50 y 60 a.C. Los 9 manuscritos completos o buenos que nos han llegado son de 900 años después de cuando lo escribió, y nadie duda de ellos. Del historiador Tito Livio, que vivió desde el 56 a.C. al 17 después de Cristo, de los 142 libros que constituían su obra Décadas, solo han llegado completos 35, y el más antiguo de los manuscritos es del siglo V después de Cristo. De las historias de Tácito, que vivió en el siglo I después de Cristo y narró el incendio de Roma y las persecuciones de los cristianos, nos han llegado 4 libros y medio de los del 16 que escribió. De los anales, solo 10 completos, y el manuscrito más reciente es del siglo IX. ¿Sabéis cuántos manuscritos nos han llegado de todo en parte del Nuevo Testamento? Más de 5.000. Y los más antiguos son del siglo I, el mismo siglo en el que se escribieron. No os quiero cansar más, y si deseáis profundizar más en estas evidencias, os recomiendo una serie de vídeos que hay en YouTube de César Vidal, bajo el título de Teología Contemporánea, el ataque contra el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Por qué es fiable? En la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículos del 14 al 17, encontramos: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Fijaos,
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 16, encontramos: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Como evidencia del poder de la palabra está mi conversión. Mis padres nacieron en Cuenca y emigraron a Cataluña. Yo soy pues de una familia que tenía una moral católica, pero solo íbamos a la iglesia para asuntos de bodas, bautizos y comuniones. Yo me bautizaron de pequeño y hice la primera comunión cuando tenía entre 9 y 10 años, no lo recuerdo correctamente. Pero lo que sí sé es que me confesé y me comulgué una vez más después de aquello. Me aparté totalmente de la iglesia y hice mi vida siguiendo las directrices del mundo. Yo trabajaba y estudiaba y llegó un momento que esta vida, a pesar de que tenía muchas inquietudes, se truncó porque tuvo que hacer el servicio militar. Y en el servicio militar ocurrió una cosa curiosa, y es que disponía de mucho tiempo. Y quería saciar mi alma con cosas, por ejemplo, con conocimiento. Y leí muchos libros de teorías tibetanas, de Telom Sarrampa, El tercer ojo, La túnica de azafrán, o escritores de la época como H.P. Lovecraft o, no sé, por citar a alguno más, La tía Julia y el escribidor, de Mario Vargas Llosa. Pero a pesar de que pasaba noches enteras leyendo, la lectura y la búsqueda no saciaban mi alma. Me propuse ser bueno, incluso dando todo lo que llegaba de mi madre para comer, fuets, queso y todas las cosas que nos aprovisionaba en el servicio militar, repartiendo entre los compañeros. Y eso no saciaba mi alma. Pero gracias a Dios y gracias a su misericordia, cuando volví de la mili y reanudé mis estudios, me encontré con Rosana, mi esposa. Cuando empezamos a salir, yo recuerdo perfectamente que cuando comentaba con ella alguna cosa como ¿y tú qué crees de esto, de aquello?, ella respondía: la palabra de Dios dice. Ella no se acuerda, pero yo lo tengo grabado en el corazón. Y lo cierto es que cuando llegó el primer Sant Jordi, me regaló una guía para que pudiéramos pasear por Barcelona, un cómic, porque me encantaban los cómics, en aquella época leía a Mítek y a Zarpa de Acero, y una Biblia. Y claro, cuando me regaló la Biblia, perdón, yo me propuse: si me han hecho leer el Quijote, o han intentado hacerme leer el Quijote, o la Ilíada y la Odisea, ¿por qué no la Biblia? Yo lo único que había sabido de Dios era lo que había leído en el catecismo o bien en la historia sagrada que estudié en primero de bachillerato. ¿Qué pasó? Cogí la Biblia, empecé a leerla por Génesis. Sé que hay libros como el Levítico, Deuteronomio, o Números, que son durísimos y difíciles de leer, pero con todo yo seguí leyendo un libro detrás de otro. Y antes de llegar a Apocalipsis confesaba que Jesús era el Señor. No quiero vanagloriarme de que a mí no me ha convencido ningún hombre. Sé que ha sido la misericordia de Dios y el poder de su palabra. La palabra de Dios tiene poder por sí misma para darte conciencia de pecado y que lo confieses, te arrepientas y Dios te salve. En la epístola de los Hebreos, en el capítulo 4, versículos 12 y 13, leemos: la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hablemos, pues, del Evangelio de Dios, del Evangelio del Reino de Dios.
Ya en Génesis, el primer libro de la Biblia, Dios enseña su plan de salvación. Lo primero que enseña el libro de Génesis es que Dios es el único creador de todo cuanto existe. Con el poder de su palabra omnipotente, Él creó el cielo y la tierra, hizo que el mundo fuera un lugar habitable y lo pobló de seres vivos. Además, quiso que la especie humana se distinguiera de entre los demás seres vivos por su dignidad particular. La afirmación de esta dignidad ha sido formulada de una vez para siempre en el primer relato de la creación. El hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios. Y en esta especial relación con el Creador se fundamenta la misión que les ha sido confiada, de ejercer responsablemente el dominio sobre el mundo. Esta afirmación quedaría incompleta sin la enseñanza contenida en los capítulos siguientes. Según Génesis 2:3, en efecto, el hombre, Adán, fue formado de la tierra, Adamá, y por eso es débil y efímero. Sin embargo, en el momento de formarlo, al fundirle el aliento de vida, en Génesis 2:7, Dios le comunicó el don de la vida en un grado superior al de los animales. También hizo a la mujer y se la dio como una ayuda adecuada y idónea, es decir, como una persona de su misma condición y dignidad. Según lo atestigua la gozosa exclamación de Génesis en 2:23-35. Dijo entonces Adán: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, pero no se avergonzaban. Pero el hombre y la mujer no aceptaron vivir sometidos a la soberanía divina. Pretendieron ser como Dios. Y a causa de su desobediencia entraron en el mundo el sufrimiento y la muerte. De este modo se les cerró el acceso al árbol de la vida y se inició una serie ininterrumpida de pecados. El primero, el asesinato de Abel a manos de su hermano Caín, que atrajeron sobre la humanidad el juicio de Dios, representado por el diluvio. Pero ni siquiera así se detuvo el avance del pecado, que llegó a su punto culminante en el intento de los hombres de edificar una torre tan alta como el cielo. Perdón. Esta visión de las Escrituras sobre el hombre no es compartida por aquellos que se engañan a sí mismos, y esto obstaculiza que se acercan a Dios con humildad para confiar en Él y en su gracia. Conocemos nuestra miseria por la ley de Dios, al darnos cuenta que no podemos cumplir en todos sus puntos sus mandamientos. Y así, el fallar en uno solo, ya nos convertimos en culpables de todos ellos delante de Dios. Pero cuando Dios nos convence de pecado por su palabra y por su espíritu, este es el primer paso que nos lleva a la regeneración para librarnos de la corrupción y la muerte espiritual. Nos da vida cuando estábamos muertos. ¿Cuál es la provisión de Dios para nuestra salvación? La provisión de Dios para nuestra salvación es Jesucristo, el Hijo de Dios. Génesis contiene varias promesas que apuntan a Cristo. La primera de ellas, y quizás la más importante, se halla en Génesis 3:15. Esta es conocida como el protoevangelio. Esto significa el primer evangelio. Esta es la primera promesa de redención dada por Dios a la humanidad. Adán y Eva pecaron al intentar usurpar la autoridad de Dios y su palabra. El pecado de nuestros primeros padres resultó en un juicio divino. Pero aunque Dios muestra su justicia al no pasar por alto la desobediencia del ser humano, también muestra su gracia al prometer un redentor para la humanidad. Tras la caída, Dios nos da esperanza. Dios promete la redención de la humanidad y la derrota de Satanás. Aquí Dios anuncia la victoria de Jesucristo. El Redentor nacería de una mujer y sería herido por Satanás, herida en el calcañar. Mas el enemigo no sería capaz de destruirle. Nuestro Redentor habría de dar el golpe final, hiriéndolo en la cabeza, venciendo al mal y dando inicio a una nueva creación. Génesis nos muestra también a Dios preparando un pueblo, a una nación, incluso en un lugar específico, la tierra prometida, donde el Redentor prometido había de nacer. Es dentro de este contexto que el llamamiento y las promesas dadas a Abraham cobran sentido. Por ejemplo, en Génesis 12:3 y Génesis 2:8 prometen que a través de la simiente de Abraham, es decir, su descendencia, las naciones serán bendecidas. Dios enviaría al Redentor de la humanidad y bendeciría a todas las naciones a través de la nación que Dios crearía por medio de Abraham. A través del linaje físico de Abraham, Dios creó a la nación de Israel y envió al Mesías.
El mundo y todas las naciones han sido beneficiarios del advenimiento del Hijo de Dios, quien ha creado un pueblo para sí compuesto de individuos de todas las naciones, ya no solo el pueblo judío. El libro de Apocalipsis describe una imagen preciosa donde personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación se rinden en adoración a Cristo. ¿Cómo conocemos a Cristo, a Jesucristo? ¿Por qué nombres? El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando comprometida María, su madre, con José, antes que vinieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, el Salvador. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Emanuel, Hijo de Dios, Dios con nosotros. Otros nombres dados a Jesús son Cristo, del latín Christus, y este del griego antiguo, Christos. Es una traducción del término hebreo Mesías, que significa ungido, el ungido de Dios, y que se emplea como título o epítulo de Jesús de Nazaret en el Nuevo Testamento. En el cristianismo, Cristo se utiliza como sinónimo de Jesús. De los términos que se utilizan para designar a Jesucristo, uno de los que más me gustan es el de Redentor. Redimir es una noción que procede de redimere, un vocablo latino. Este verbo permite referirse a la acción de liberar a alguien de un sufrimiento o de un castigo. Los cristianos creemos que el término redención tiene una acepción específica, muy específica para nosotros. Se define así al gesto que tuvo Jesucristo, el Hijo de Dios, al ofrecer su vida para la salvación de la humanidad. Creemos también que a través de su muerte, Jesucristo ofreció a la humanidad la posibilidad de alcanzar el reino de los cielos, es decir, la vida eterna, y que a través de su padecimiento, Jesucristo permitió que los seres humanos pasaran de la esclavitud del pecado a la libertad otorgada para convertirse en hijos de Dios. En la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 5, versículos del 18 al 21, dice así: Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Así como por la desobediencia de uno muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. La ley, pues, se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Otro término es el de mediador. En la epístola del apóstol Pablo, la primera carta a Tito, capítulo 2, versículos del 1 al 6, dice: Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que tienen autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. O en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 24, que dice: Os habéis acercado a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Conociendo ya a Jesús por sus diferentes nombres y oficios, puedo ya hablaros del Evangelio de una forma sencilla. Utilizaremos los Evangelios para ello. En Mateo, que es el primer Evangelio, Mateo 11, versículos del 2 a 6, dice: Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, Juan era Juan el Bautista, le envió 2 de sus discípulos a preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven,
Los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es predicado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Los hombres y las mujeres somos pecadores por naturaleza y estamos separados de la gloria de Dios. Somos esclavos del pecado y nuestra conciencia nos lo recuerda y nos inculpa. Necesitamos a alguien que nos salve de la esclavitud del pecado y que pague nuestro rescate. La vida del hombre es muy preciosa y su rescate es elevadísimo. En la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 6, versículo 23, leemos: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La justicia de Dios exige pagar por el pecado, y el precio es la muerte. Pero Dios también es misericordioso, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y ante la imposibilidad de que por nosotros mismos podamos hacer alguna cosa para salvarnos, Dios ha provisto la salvación por Cristo. Este es el verdadero Evangelio. En el Evangelio de Juan, capítulo 3:16, leemos: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O bien también en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículos del 4 al 10, nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia. Es un regalo inmerecido. Y somos salvados por medio de la fe, por medio de la fe en Cristo. No nos salvamos por obras. Ninguna buena obra serviría para estar delante de la santidad de Dios. Y por eso dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando el Señor nos libera del pecado, en agradecimiento a Él, lo que hacemos es buenas obras, las obras para que hemos sido preparados desde el principio de los tiempos. No quisiera esconderos el que para que estas promesas os alcancen es necesario que os arrepintáis. En el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos 31 y 32, nos dice: respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Un poco más adelante, en Lucas, en el capítulo 15, versículo 7, dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Por tanto, el proceso es reconocer nuestros pecados, arrepentirnos y confesarlos. En la primera carta de Juan, una epístola, no el Evangelio, en el capítulo 1, versículos del 8 a 10, leemos: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. O en la carta a Tito, en el capítulo 2, versículos del 11 al 14. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad.
y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tendré que ir acabando porque me he excedido un poco, pero no sin antes pediros, como dice mi esposa, cree en Jesús, porque esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre y vivió como hombre, pero como hombre sin pecado, haciendo el bien. Y además aceptó morir en la cruz, en nuestro lugar. Él pagó el precio de nuestro pecado, el justo por los injustos, y Dios Padre satisfizo su justicia. Y nosotros somos justificados por la fe en Jesús, y seremos absueltos en el juicio final, porque está establecido para el hombre que muera una sola vez, y después de ello el juicio. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias porque has permitido, Señor, que podamos abrir el Evangelio a los que aún no lo habían escuchado. Y a los que lo han escuchado anteriormente, Señor, te queremos pedir que abras sus ojos, los ojos del entendimiento. Señor, te suplicamos que tu Espíritu les dé conciencia de pecado, para que puedan confesarlo y arrepentirse, y que tú los salves, los sanes, como hiciste un día con nosotros. Señor, gracias por enviar a tu Hijo. Gracias por darnos esta salvación tan grande. Señor, gracias por enviar este Redentor que pagó por nuestra culpa. Y Señor, para nosotros ha sido gratis, pero para Él le costó la vida. Y te damos gracias porque mostraste que había sido enviado por ti al resucitarlo en el tercer día. Y ahora está sentado a tu diestra, Señor, intercediendo por nosotros, los que tenemos fe en Jesús. Gracias, Padre, por todas las cosas y por haber podido expresar tu palabra en libertad. Te damos gracias y te lo pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Y para acabar, hermanos y amigos, reconciliaos con Dios, reconciliaos.